Para iniciar el análisis de Destroya, es fundamental delimitar con precisión las fuentes que se van a considerar. La base principal será la película, respaldada por enciclopedias y guías oficiales, las cuales aportan información complementaria y contexto. A esto se suman ciertas menciones provenientes de videojuegos, como la entrega de PS4, utilizadas de forma secundaria para reforzar puntos específicos. Con los criterios ya establecidos, procedemos con el análisis. Para empezar, hay que dejar algo claro. Destroya es, hasta ese punto en la franquicia, el enemigo más poderoso al que se ha enfrentado Godzilla. Si aceptamos esto, entonces Destroya se sitúa por encima de rivales como King Ghidorah, Biollante, Mechagodzilla y Spacegodzilla, todos enemigos que ya representaban niveles extremos de poder dentro del universo. Por lo tanto, al hacer un análisis inverse, es lógico usar a estos oponentes anteriores como referencia directa. Bueno, originalmente tenía planeado empezar desde lo más bajo, o sea desde The Return of Godzilla, para ir escalando poco a poco. Sin embargo, creo que es mejor comenzar directamente con uno de los puntos más relevantes de toda la era Heisei, Spacegodzilla. Como ya sabemos, Spacegodzilla nació a partir de una célula de Godzilla que cayó dentro de un agujero negro y posteriormente estuvo expuesta a explosiones estelares mientras viajaba por el espacio. Y aquí es donde entra un detalle extremadamente importante que mucha gente suele pasar por alto. La película nunca deja claro quién fue exactamente el responsable de que esa célula llegara hasta ese punto. De hecho, la propia película menciona dos posibilidades: que la célula haya sido transportada por Biollante o por Mothra. Y esto cambia bastante las cosas dentro de la línea temporal de la franquicia. Si tomamos que fue Biollante, entonces desde 1989 ya existían este tipo de Feats dentro de la franquicia. Y si tomamos la posibilidad de que haya sido Mothra, entonces para 1992 ya seguían existiendo estos niveles de poder y escalas cósmicas. Hay que recordar algo todavía más importante. Godzilla se vuelve más poderoso entre cada película. Es decir, la escala no se mantiene estática, evoluciona constantemente. Así que si ya desde ese punto existían este tipo de Feats, entonces las entregas posteriores solo continúan elevando aún más el nivel de poder de los kaijus de la era Heisei. Si decimos que esto ocurre desde 1989, entonces desde esa época Godzilla ya estaría manejando escalas que irían desde nivel estrella grande hasta sistema solar. ¿Y por qué? Bueno, recordemos que las células que dieron origen a Spacegodzilla estuvieron expuestas a explosiones estelares / supernovas. Una supernova puede liberar alrededor de 1044 J de energía. Y lo importante aquí es que la película habla de múltiples explosiones estelares, no solo una. Así que, siendo conservadores, podríamos decir que estuvo expuesto como mínimo a 2 explosiones y, en un extremo más alto, hasta 10. Eso nos dejaría con cantidades absurdamente enormes de energía, mínimo 2x 1044J máximo 1045J. Y tomando en cuenta que Spacegodzilla nació, evolucionó y se adaptó bajo estas condiciones, eso implicaría que desde 1989 la franquicia ya manejaba niveles de poder extremadamente altos dentro del contexto inverse. Así que sí, bajo esta interpretación, el Godzilla de 1989 ya podría colocarse en rangos de poder de nivel sistema solar, especialmente considerando que cada versión posterior de Godzilla continúa aumentando su poder película tras película. Kofi, antes de que alguien intente decir que la película solo menciona que estuvo expuesta a cantidades tremendas de energía de explosiones de estrellas, y no específicamente a varias explosiones estelares, hay que analizar la declaración de forma coherente y contextualizada. Para empezar, la frase utiliza explosiones de estrellas en plural. Gramaticalmente, eso ya implica múltiples eventos estelares, y no una única explosión aislada. Si la intención hubiera sido referirse a una sola estrella, la redacción simplemente habría sido distinta. Además, el contexto de la transformación de Spacegodzilla refuerza todavía más esta interpretación. Las células de Godzilla viajaron por el espacio profundo, atravesaron un agujero negro y posteriormente mutaron hasta convertirse en Spacegodzilla.
Todo esto describe un proceso de evolución prolongado provocado por condiciones cósmicas extremas, no una exposición breve o instantánea. Por lo tanto, asumir que las células estuvieron sometidas a múltiples fuentes de energía estelar no es una exageración ni una interpretación forzada. Es la conclusión más consistente con la narrativa presentada por la película. Y aún tomando la interpretación más conservadora posible, el argumento sigue siendo igual de sólido. Incluso una sola supernova libera aproximadamente de energía. Así que, independientemente de si fueron 2, 5 o 10 explosiones estelares, el simple hecho de que las células hayan sobrevivido, absorbido y evolucionado mediante ese tipo de fenómenos ya coloca el FEAT en una escala absurdamente alta dentro del inverse. En otras palabras, discutir si fueron varias o muchas explosiones no cambia el punto central. Desde esa etapa de la era Heisei, la franquicia ya manejaba niveles de energía propios de escalas estelares o superior. El segundo posible debunk que podrían hacer es afirmar que la durabilidad no es lo mismo que el attack potency. Y, en términos técnicos, eso es completamente cierto. La capacidad de resistir daño no equivale automáticamente a la capacidad de generarlo. Sin embargo, dentro del contexto de la era Heisei de Godzilla, ese argumento no desacredita realmente la escala planteada. La razón es simple. Godzilla no solo sobrevive a este tipo de energías o ataques de manera pasiva, sino que también combate directamente contra kaijus capaces de dañarlo físicamente. Un ejemplo claro es Biollante, cuyas enredaderas y ataques pueden perforar, atravesar y herir el cuerpo de Godzilla durante su enfrentamiento. Esto es importante porque, dentro de una confrontación directa, para que un personaje pueda dañar consistentemente a otro, sus ataques deben encontrarse en un rango comparable al nivel de resistencia del oponente. De lo contrario, simplemente no podría afectarlo de manera significativa.